Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Schwaggart, junto al Dr. Jimmy Dupree, Josh Rosenstern, John Rosenstern, Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Terminamos la previa programación tratando con una situación personal y permítame mencionarla una vez más. Porque si una persona está teniendo este problema, más lo están viviendo también. Y yo amo a Dios, lo amo con todo en mí, toda mi vida. Yo quería vivir la vida que Él quería que yo viviese. Y Dios sabe que yo traté y sigo tratando, claro que sí. Pero yo sabía que los poderes de las tinieblas habían buscado destruirme. Y la única cosa que yo sabía hacer era orar. Yo me despertaba a la 1, a las 2 de la mañana, dependiendo en el horario que despertarse, ¿no? Y oraba por al menos 1 hora. Yo me aseguraba que era al menos 1 hora. La próxima noche lo mismo, la próxima noche lo mismo, hasta que casi tuve un desgaste emocional. Y algo que, no lo voy a mencionar. Iba a mencionar algo sobre Aimee Semple McPherson. Ustedes la conocen, ¿verdad? Y no voy a entrar en detalles, pero ella muy bien funcionó de la misma manera, tratando de encontrar victoria de la manera equivocada. Y Dios la estaba usando de una manera tremenda. Ella vio tremendas sanidades. Yo recuerdo que estaba en Palm Springs, California, en una ocasión. Francis y yo estuvimos allí. Y la casa donde nosotros estábamos, allí había una piscina en la parte de atrás y yo tenía mi Biblia o uno de los libros conmigo. Estaba yo leyendo algo y estaba yo sentado al lado de la piscina y un hombre se me acercó de la casa que estaba al lado o desde esa casa. Se le presentó y yo le pregunté qué él hacía. Él me dijo, yo soy retirado. Yo fui, y en California, ¿cómo se llaman las posiciones allí? Creo que estás en lo correcto. Se llaman ancianos. Asambleístas. No son congresistas. Bueno, lo son, pero no le llaman de esa manera. A nivel estatal, así es. Y él dijo, yo fui congresista, por 20 y tantos años, no recuerdo. Y yo estaba escuchando lo que él me estaba contando y me dijo, ¿y qué hace usted? Fue su pregunta. Y yo le dije, yo soy un ministro del Evangelio. ¿Y qué tipo? Me preguntó él. ¿De qué tipo? Entonces yo pensé, ¿y qué le puedo yo decir a este hombre para que él me pueda entender de lo que yo estoy hablando? Y yo, dije, ¿usted en algún momento ha escuchado de Aimee Semple McPherson? Porque Los Ángeles, ella tenía una gran iglesia en esa área. Y él casi se puso de pie. Y me dijo, claro que sí, que la conozco. No hubiese sido elegido inicialmente si no hubiese sido por ella. Y yo le dije, ¿y cómo sucedió eso? Me dijo él entonces, cuando yo le dije a mis amigos que me estaba postulando, un hombre me dijo, si puedes ir a la iglesia de ella, me dijo, y logras que ella, ¿cómo lo digo? Que ella te dé su patrocinio, que te dé su voto de confianza. Hay una gran probabilidad de que seas elegido. Y él no era cristiano, él no sabía de lo que a qué se estaba refiriendo, pero él me dijo, yo fui a ese tabernáculo que sentaba miles de personas
y ella estaba en la plataforma, el servicio no había empezado, y yo no lo debí de haber hecho, pero yo subí a la plataforma y le dije, señora McPherson, mi nombre es tal y tal persona. Yo me estoy postulando para hombre de asamblea y yo quiero que usted me dé su voto de confianza. Ella me miró simplemente y me dijo que sí, y yo, bueno, me fui a sentar en la audiencia. Ella se puso de pie y le dijo al pueblo, este es un buen hombre, él va a hacer muy buen trabajo. Ella nunca lo había conocido, pero yo lo voy a apoyar y fui elegido por eso, porque esa mujer me dio su voto de confianza. Así que sí, yo conozco a Amy Semple McPherson. Fue el único contacto con el evangelio que él tuvo, pero sí lo tuvo. Y su vida realmente fue muy especial. Yo nunca la conocí, así que realmente no puedo yo hablar de cómo era ella personalmente, pero hablando de que hay ciertas cosas que traen victoria a la vida del hombre. Y yo pensaba que así era, pero no es así. No va a funcionar así en la vida de nadie, no importa quién usted sea. Me está tratando de decir que algunos dicen que la oración no trae victoria. Claro que sí que trae victoria, pero no le dará victoria sobre el pecado. Eso sí quiero que lo entienda, que no le dará victoria sobre el pecado. Le ayudará en muchas maneras, claro que sí, pero no le dará victoria sobre el pecado. Solamente hay una cosa que lo va a hacer, y eso es la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. ¿No es eso, Solamente eso. ¿no es eso cierto para ambas cosas, para nuestra salvación y Así nuestra es, victoria? así es. La mayoría de las iglesias de hoy, si lo que hace es bueno y es más que lo malo, usted es una persona buena. Y Dios va a decir que usted es bueno, eso es lo que dicen. Obviamente eso no es cierto tampoco. Pero de lo que estamos hablando es la victoria. Usted no puede ganar su victoria solo por lo que usted hace. Es lo que Él hizo. Dave, la mayoría de los cristianos, y no digo esto con ningún tipo de rencor en mi corazón, pero la mayoría viven una vida derrotada. Hay algunos que no, hay algunos que sí tienen un fervor por Dios, y gracias a Dios por eso, pero la mayoría, y no estoy exagerando, la mayoría está viviendo una vida de derrota espiritual. Y algunos realmente no saben qué hacer, han tratado esto, aquello, lo demás, y, y lo único que saben hacer es hacer algo espiritual, el ayuno, la oración, dar testimonio, dar dinero, sea lo que sea. Eso es todo lo que saben hacer. Bueno, las cosas que deberíamos estar haciendo por nuestra relación con Jesús: orar, ayunar, adorar a Dios, estudiar la Biblia. La gente usa esas cosas para tratar de ganar la victoria, en vez de permitir que esas cosas fluyan de nuestro ser santificado, que fluya de nuestra persona justificada. Tratamos de usar esas cosas para hacernos justificados, para hacernos santificados, y cuando no alcanzamos esas expectativas, ¿qué sucede? Es que somos atacados con la condenación. Oh, yo solo oré 45 minutos en vez de una hora. Oh, yo no leí 6 capítulos al día, solo 2. Lo que es bueno. La oración es buena, tenemos que hacerlo. El ayuno es bueno, tenemos que hacerlo. El estudio de la palabra de Dios es bueno, tenemos que hacerlo. Pero hacemos esas cosas por lo que Cristo ha hecho por nosotros y no para tratar de crear esa relación. Si vemos el ejemplo de Cristo, estamos hablando de una persona que tenía una vida de oración y que tenía una relación con el Padre, que era Jesús. Él conocía las Escrituras y la ley, y lo conocía al punto de que los mejores maestros se maravillaban de él desde joven. Él ayunaba, él obraba milagros que nadie más hacía. Pero ninguno de esos casos ni escenarios, la deuda del pecado se trató, Así es. sino que fue en la cruz, en el Calvario, que la deuda de pecado fue pagada y el pecado fue Josh, lidiado. no me parece que la mayoría de los cristianos entienden eso. Bueno, si Jesús
oró y su ayuno y sus oraciones y el conocimiento de sus escrituras y su enseñanza y todas las buenas obras de Jesús, si nada de eso pudo satisfacer ni satisfizo el pecado, ¿qué nos hace pensar que nuestros esfuerzos lo Una hacen? de las mayores palabras que se pueda decir fue hecho por Juan. He aquí el Cordero de Dios Aleluya. que quita el pecado del mundo. Oh, Sí. maravilloso, maravilloso. Hablamos de una Aleluya. tarea y Él lo hizo. Él lo hizo Sí, Señor. por la cruz al ofrecerse a sí mismo como un sacrificio perfecto. Y el pensar que Él vino a este mundo, si Él hubiese pecado una sola vez, se terminaba todo, perdido, todo se terminaba. Pero en sus 33 años y medio de vida, Él nunca falló ninguna vez en palabra, pensamiento u hecho. Así es. Pensemos en eso. Amén. Y Él puede ofrecerse como un sacrificio perfecto y Dios lo acepta. Amén. Y Dios Aleluya. lo aceptó. Sí, Señor. Gloria a Dios. Él lo aceptó porque Aleluya. Él lo hizo. Y por eso yo soy salvo, Sí. por su Aleluya. divino amor, Gloria. salvo por su gracia. Oh, no recuerdo la próxima Mi vida estrofa. está completa o algo así. Mi vida está completa Mi gozo está completo. y soy salvo, salvo, salvo. Salvo, salvo, salvo. Ahí está. Así es. Alabado, Alabado alabado Dios. Dios. Aleluya. Y solamente puede suceder a través de la cruz. Sí. Así es. Y nuestra fe en Cristo, no estoy hablando de su fe en un madero. No. Si encuentran la propia cruz donde Jesús murió y pueden comprobar que esa es, eso no salvaría a nadie. No ayudaría a nadie. Punto. Así que no va a funcionar. Pero si nuestra fe, Dios opera en el principio de fe, no en que nosotros encontremos una cruz. Los amigos de la Iglesia Católica, ese es su mundo, ¿no? ¿Cómo se llama esa situación? Los sacramentos. Los sacramentos, Los sacramentos. tienen que confesarse. Sí. Los sacramentos, hay que tomar una pausa. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta. Doctor Dupree dijo algo que siento que debe de escuchar, así que le voy a pedir que lo diga en cámara. Bueno, pensemos de esto como una ilustración de cómo el hombre trata con el pecado en comparación de cómo Jesús trató con el pecado. Si usted siembra una planta y le crece en hierba, el hombre viene y nosotros cortamos lo de arriba hasta el piso para que se mire bien. El piso se mira bien, pero todavía tenemos la raíz. Eventualmente esa raíz va a volver a crecer. Ahora, ¿cómo cortamos esas hierbas? Por lo que hacemos, tratando de orar lo suficiente, tratar de ayunar lo suficiente, tratar de leer las escrituras, confesar. Así tratamos con el pecado y hacemos que todo se mire bien en la superficie, pero no llegamos hasta la raíz del pecado, de la manera que Jesús trató. Porque cuando Él murió en la cruz, su sangre llegó hasta la raíz de esos pecados y arraigó la raíz del pecado de nosotros para que nosotros podamos hacer la justicia de Dios en Cristo por Jesús y no por nuestras obras correctas. Lo que hemos hecho es, hemos tratado de ser lo suficiente buenos y somos salvos y aquí es donde la ley es buena. Pero el poder del pecado corrompe la ley y después llega y trae la condenación. Entiendan, cualquier cosa que le hace huir de Dios y esconderse de Dios, esa es condenación, eso viene del diablo. Y cualquier cosa que lo acerca a Jesús en arrepentimiento, esa sangre aplicada a su vida, esa es convicción del Espíritu Santo. Yo prediqué una cruzada en San Antonio, Texas,
Y yo conté esta ilustración. Y aunque la mayor parte de esa multitud era pentecostés, realmente se sorprendieron las personas cuando yo dije eso. Y leí unos días atrás de un hombre que había llevado su vida dedicada a alimentar a los pobres, ¿no? A niños, que es una obra pues muy bonita que una persona puede llevar a cabo, ¿no? Y él conducía un vehículo viejo, él tenía el dinero para comprar uno nuevo, pero lo gastaba en alimento para los niños. Y yo entonces conté de otro hombre que había leído en el periódico. Ese hombre acababa de fallecer, tal vez, bueno, el hombre que había alimentado a los pobres había fallecido, pero también otro hombre había muerto y había vivido la vida de un borracho, un hombre que golpeaba a sus hijos. Sus hijos no tuvieron todas las comodidades, terriblemente, y él murió también unos días, bueno, en ese tiempo muy cercano uno del otro. Y yo le dije a la congregación, les dije, el hombre que era un borracho, que golpeaba a la esposa, era algo terrible. Si en el último momento de su vida clamó al Señor por misericordia y gracia, él hubiese Amén. muerto es. e Sí. ido al cielo. Amén. Y el otro hombre que entregó su vida para ayudar a los demás, especialmente a los niños, y alimentó a miles y miles y miles. Si él no aceptó a Jesucristo como su Salvador, ese hombre murió perdido. Y allí es donde la gente se sorprendió. No podían entender eso, porque una gran parte del mundo opera en la base de ese punto de, Sí, sistema de méritos. de Sí. puntos, ¿no? Un sistema de puntos. Y hacen cosas buenas. Y eso es lo que ellos buscan, ¿no? Es algo como que se ve bien ante los ojos de Dios y eso me va a dar entrada. Otros, bueno, si usted es malo, tienen un problema. No entienden la salvación y la gracia, lo que Pablo usted lo está hizo diciendo. muy simple. Él dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo dejó en claro que es lo que creemos. Ahora, el creyente, aunque tal vez crea eso para la salvación, tiene que entender que ese mismo enfoque y objeto de fe debe estar en Cristo. Pablo diría, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Siendo este el caso, ¿cómo lo recibimos? Por fe, mediante su gracia que Él nos suplió. Si continuamos viviendo, parapateo es la palabra griega que significa ordenar nuestro estilo de vida. Vivimos en el ámbito de la fe. No operamos bajo los méritos. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. A eso me refería, sí. Entonces las buenas obras van a llegar como resultado. Creo que lo mencionó en otro programa anterior. Las buenas obras van a llegar como resultado de la gracia y la salvación hecha en nosotros, pero no nos ganan nada. Uno es un resultado y el otro es aquel que quiere obtener acceso o mérito. Siento que Dios definitivamente lo honraría y honraría a cualquier persona que trate de hacer cosas Sí. buenas. Yo siento que Dios lo va a honrar. Nosotros podemos Cornelio ver a es un ejemplo Cornelio, ¿no? perfecto en el libro de los Hechos. Él, por ejemplo, pero él no era salvo. Pero él envió a Pedro, ¿verdad? Sí. Pero a veces el Señor envió a Pedro y no les gustaba eso porque él no era miembro de la iglesia de ellos. Ese tal vez es el caso. Pero eso no es aceptar a Jesucristo. Eso se tiene que llevar a cabo. Mi papá trabajó con un hombre cuando fue salvo. El hombre era un borracho y tenía una mente de negocios, pues tremenda, ¿no? Cuando yo era un niño, tenía yo unos 6, 7 años de edad. Y este hombre era muy inteligente. Este hombre era muy amable, muy gentil, lo que usted se puede imaginar.
Pero él no aceptaba a Cristo. Por alguna razón no aceptaba a Cristo. Y él fue el primero que abrazó a mi papá y lo felicitó porque mi papá negociaba con él, tenía negocios con él. Él lo abrazó a papá cuando mi papá le entregó su corazón a Cristo. Y él tenía un bonito corazón, pero él no vivía para el Señor. Díganme ustedes por qué es que hay personas así, que se acercan tanto, pero aún hay algo allí que los detiene y no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Y no fue eso lo que el rey Agripa le dijo a Pablo? Casi Sí, me convenciste. Ser cristiano. Sí. Así es. Y de los líderes religiosos, Esteban dijo, vosotros resistís al Espíritu Santo. Hay personas que rechazan y no aceptan lo que el Señor tiene para ellos. Es porque está basado en nuestro libre albedrío. Sí. La salvación no es algo forzado, es una decisión y la persona tiene que escoger, ceder y aceptar. Y eso es algo tan individual como cualquier otra persona. Pero ¿por qué este hombre, que definitivamente no era una persona de la sociedad, no le importaba lo que la gente pensaba de él y era un borracho, ¿no? Entonces, lo que otros piensan no creo que pasaba por su mente. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? Después de que yo tuve la edad para entender un poco, ¿por qué es que él no aceptaba a Cristo? El orgullo. El orgullo viene de muchas maneras. A veces la gente disfruta su pecado, pero el orgullo básicamente dice, yo estoy bien. Y estamos satisfechos con nuestra posición, ya sean pobres. Yo solía ministrar en las calles de Pittsburgh, hermano Swagger, a los indigentes, prostitutas, a los padrotes, a los drogadictos. Y algunos de ellos decían que Dios no los podía aceptar. Y yo les decía, ustedes están creyendo una mentira o están inventando una mentira para continuar con su estilo de vida. ¿Y qué No te me envió a decía? las calles a decirles. Me decían todo tipo de cosas. Muchos me decían, no soy lo suficientemente bueno para Dios. Y yo les decía, eso no es correcto. Él me envió para decirte que te ama, así que no lo puedes decir. Yo les decía, la Escritura deja en claro que Dios amó al mundo y es para ustedes. Y yo compartía eso con ellos, pero yo podía ver a veces que estaban atados por el pecado, atados por el estilo de vida. Algunos de ellos lo hacían y estaban atorados y simplemente no podían creer que Dios podía libertarlos. Otros, los que parecían como yo, que usaban los trajes que yo usaba, ellos estaban bien. Yo soy una persona buena, es lo que escuchaba siempre. Soy una buena persona. La Biblia dice que no hay ni uno bueno, solo uno. Y ese murió en la cruz. Y ahí es cuando tenemos que creer. Pero tenían su religión, tenían su vida y tenían su orgullo. Eran buenos en la sociedad, como usted dijo. Veían lo que ellos hacían y lo que no hacían y medían eso como medio por el cual nosotros estábamos bien. Pero la Biblia dice que todos somos culpables ante el Señor. La ley hizo a todos culpables para que nadie pueda decir yo soy justo. Vi a un caballero que le hicieron una entrevista a través de la televisión y este hombre había dado $37 millones. Él era un multimillonario para reparar el monumento de Washington. Y no se había reparado en muchos años. Él dio ese dinero. Le hicieron la pregunta, ¿usted piensa que el cielo existe? Claro que sí, dijo. ¿Usted piensa que va a ir a ese lugar? Claro que sí. ¿Y por qué piensa usted eso? Bueno, yo acabo de dar $37 millones para reparar el monumento de Washington y he dado otros millones a otras obras benéficas y he ayudado. Y por eso creo que tengo una entrada. No. Pero millones sienten lo mismo hoy día, lo mismo. Y si le dice a ese hombre, bueno, usted no es salvo, lo primero, no saben qué es ser salvo en la mayoría de los casos, pero volviendo a la ilustración que contamos, tenemos que aceptar a Jesucristo. Correcto. Y para ser antes de salvos. llegar a ese punto, tenemos que admitir que no somos lo suficiente buenos. Así es. Y eso es difícil. Aunque dio $37 millones Sí. para reparar el monumento, no nos hace lo suficientemente No. buenos para hacerlo y nunca lo será. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.